nombre de ESOT, Sarah Hosgood, Gaby Onischio y yo les damos la bienvenida a este webinar sobre cómo establecer un programa de perfusión regional normotérmica. Este webinar es parte del track de perfusión mecánica y agradezco sinceramente a todos nuestros patrocinadores. Tenemos un programa fascinante dedicado al NRP con charlas de un excelente panel de expertos. Incluye aspectos éticos y prácticos, uso y resultados de órganos, enfoques técnicos y detalles con una demostración práctica. También tenemos una sesión de resolución de problemas y una discusión basada en casos. Les recuerdo a todos que coloquen sus preguntas en la sección de Q&A, no en el chat. Si el tiempo lo permite, haremos una breve sesión de Q&A antes del descanso y otra al final. Ahora le cedo la palabra a Gaby para que presente a nuestro primer ponente. Gracias, Sara, y bienvenidos a este webinar. Es un gran placer presentar al primer ponente que abordará las consideraciones éticas y prácticas de la NRP. La doctora Corinne Antoine es nefróloga con posgrado en Salud Pública y Bioestadística. Trabaja en la Agence de Biomedicine, encargada de la donación DCD en Francia y clave en el programa NRP. Corinne, te cedo la palabra. Espero oír tus ideas sobre cómo manejar los aspectos éticos en NRP. Buenas tardes a todos. Quizás podamos comenzar ahora. Hola a todos. Primero, agradezco a ESHOT por invitarme a este interesante webinar. Me complace compartir desafíos y consideraciones éticas y prácticas sobre NRP. No tengo conflictos de interés. Primero, ¿de qué estamos hablando? Brevemente, les describiré la NRP. NRP requiere una membrana extracorpórea con oxigenador, usando una bomba centrífuga en condiciones térmicas normales. Esto implica mantener una temperatura superior a 20 grados mediante un intercambiador de calor. Antes de iniciar NRP, primero hay que canular los vasos femorales. Luego, para evitar reperfusión cerebral, se clampea la aorta torácica sobre el diafragma o se usa un balón inmune. Tras declarar la muerte, se infla el balón o se clampea la aorta, dirigiendo sangre a órganos para trasplante y aislando el cerebro. Para reducir la isquemia pulmonar, se debe reintubar y reinflar los pulmones. Hoy, NRP es común y se usa frecuentemente en la mayoría de países europeos. Esto se ilustra con una visión actualizada del Homero y otros en el contexto del programa DCD no controlado. He mostrado los puntos clave, con marcadores que representan países que usan NRP hoy. En Francia, Italia y Noruega, el uso de NRP es obligatorio en la recuperación hepática DCD. NRP es una técnica nueva que plantea importantes desafíos éticos. ¿Por qué? Porque NRP implica restablecer la circulación después de determinar la muerte. El riesgo más crítico es que la circulación cerebral se restaure accidentalmente durante NRP, lo que anularía el diagnóstico de muerte por criterios circulatorios. Esto podría comprometer un axioma crucial de la regla de donación, que los órganos vitales deben extraerse de donantes fallecidos, solo una vez que están muertos. En segundo lugar, existe la cuestión de la reinfección pulmonar durante la recuperación de pulmones CDCD, que podría asociarse con la reactivación cardíaca. Y tercero, la NRP convierte un procedimiento rápido en uno electivo
implicando intervenciones ante-mortem, alterando así las prácticas habituales del final de la vida. Entonces, deben entender, debemos equilibrar estos desafíos éticos con el beneficio demostrado por NRP, con un fuerte fundamento para perfundir el órgano que no detallaré ahora porque se hará en la próxima charla. ¿La reperfusión cerebral es un riesgo teórico o real? Hay dos hipótesis principales que podrían explicar la reperfusión cerebral a pesar de la autooclusión descendente. La primera, la reperfusión cerebral podría restablecerse debido a circulaciones colaterales. En este excelente artículo, Manara y otros proponen mejoras a los protocolos actuales para documentar el riesgo de reperfusión y monitorear la reperfusión cerebral durante la NRP. Aquí ves la figura A, que ilustra las distintas circulaciones colaterales que podrían, en teoría, restaurar el flujo al cerebro, principalmente de arterias intercostales. Para responder, ¿qué garantías adicionales podemos dar de que no se restablece la reperfusión cerebral durante la NRP? Manara y otros sugieren insertar una cánula en la aorta ascendente para medir la presión y dejarla abierta al aire antes de iniciar la NRP abdominal. El propósito principal de esta cánula es monitorear la perfusión adecuada de la aorta descendente o detectar y desviar posible flujo colateral al cerebro. Este enfoque se ha usado en 12 recuperaciones de órganos con NRP abdominal en el Reino Unido. La perfusión de la aorta ascendente se realizó mediante pinza o balón intramenal. Al medir no hubo flujo aórtico proximal en ningún paciente y la presión máxima en las cánulas de la aorta ascendente fue de 0 a 3 mmHg. Los autores concluyen que la falta de presión o gradiente de flujo para la perfusión cerebral respalda que una aorta descendente bien ocluida evita el flujo colateral a arterias espinales, vertebrales o circulación carotidia. Por tanto, la reperfusión cerebral por circulaciones colaterales es un riesgo teórico, no real. La segunda posibilidad, la reperfusión cerebral podría ocurrir por mal funcionamiento, llenado inadecuado o mala colocación del balón de oclusión aórtica. Para evaluar este riesgo, Pérez Villares y otros validaron un método específico para asegurar el bloqueo adecuado de la aorta torácica en 4 centros españoles con 78 donantes TCCT. La canulación de vasos femorales se realizó antes del WST. La vejiga aórtica desinflada se introduce por la arteria femoral contralateral. Se monitorizaron presiones de 2 líneas arteriales, radial izquierda y cánulas femorales. Antes de WST, el balón se llenó 4 segundos, observando la pérdida de presión femoral y radial. Tras 5 minutos, se declara muerte sin onda pulsátil en líneas arteriales femoral y radial. En 4 casos post-NRP, se midió presión radial, ajustando el balón y reiniciando NRP tras 5 minutos. Para 78 donantes no hubo reanimación cardíaca o cerebral ni actividad cerebral en NRP. Para completar, Shaepe y otros hicieron revisión sistemática de literatura sobre retorno de actividad cerebral y cardíaca post-NRP, 12 de 410 casos. Los donantes NF, NCD y CDCD identificados en la base de datos fueron elegibles para inclusión. Al final, no se registró retorno de actividad cerebral o cardíaca espontánea en 493 donantes. La reperfusión cerebral es un riesgo real solo si el balón de oclusión aórtica está mal colocado y se debe monitorear estrictamente para excluir la reperfusión cerebral,
aunque no se haya registrado actividad cerebral en estudios previos. Se necesita un protocolo claro para detectar signos de reperfusión cerebral. La posición correcta del balón debe confirmarse con rayos X o ecografía. La pérdida de presión debe detectarse, por ejemplo, con monitoreo invasivo radial, que es fácil, seguro y minimiza el riesgo de reperfusión cerebral. No se recomienda síntesis en la parte superior del cuerpo ni actividad de ECG. Podría ocurrir un retorno a la actividad eléctrica cardíaca sin pulso, pero no se considera un verdadero retorno de la actividad cardíaca al no restaurar la circulación. Algunos autores cuestionan el reflujo pulmonar y el suministro de oxígeno tras la declaración de muerte. El reflujo pulmonar es crucial para minimizar el calentamiento de los pulmones, pero podría asociarse con la reanudación de la actividad cardíaca. El protocolo TDM de la unidad 10 sugiere evitarlo, retrasando el reflujo pulmonar hasta 10 minutos después de la pérdida de circulación, realizando solo una insuflación de capacidad vital del pulmón, seguida de la aplicación de presión positiva continua en la vía aérea, o pinzando el tubo endotraqueal, evitando la ventilación cíclica hasta que el equipo quirúrgico comience a irrigar los pulmones. Alternativamente, el reflujo pulmonar puede retrasarse hasta canular la arteria pulmonar. Ambas maniobras impiden que el corazón realice una contracción coordinada. Extender un PR para incluir órganos cardiotorácicos es reciente, limitado a Reino Unido y Bélgica, no en Francia. Les animo a leer estos dos interesantes artículos británicos si quieren saber más al respecto. Tras la reperfusión cerebral, otro tema es el impacto de la donación de órganos y prácticas al final de la vida, sobre todo las intervenciones ante mortem. Hay diferencias en la autorización de intervenciones ante mortem entre países, reflejando prácticas influidas por factores culturales, religiosos y sociales. En España, como vimos, se aplican heparina, canulación ante mortem y reducción del balón de oclusión aórtica antes del WST. En Francia, la canulación ante mortem no se autoriza, pero se usa heparina y localización de vasos con guías ante mortem. En el Reino Unido, ninguna de estas prácticas está autorizada, pero cada vez que se autorizan intervenciones ante mortem, el Comité Nacional las detalla en una guía. Se informa a los familiares sobre las intervenciones y, por ejemplo, en Francia, se entrega un folleto a las familias con información detallada sobre la UST dual y sobre las intervenciones ante y post-mortem para preservar órganos para donación. Hay diferencias en la ubicación de UST dual y NRP entre países, reflejando prácticas profesionales. Cabe destacar que el NRP permite realizar la UST dual en la habitación del paciente en UCI. Es una solución real cuando no se permite a familiares estar con el posible donante en el quirófano, o cuando no es factible bloquear el quirófano por mucho tiempo, y por ejemplo, es el caso en Francia para ambas situaciones. En UCI, la UST dual y la administración de sedación paliativa la realiza el equipo tratante, sin prisa, por trasladar al fallecido de la UCI al quirófano, permitiendo un proceso más tranquilo. Adiós para los familiares. En conclusión, es crucial tener consenso sobre las intervenciones circulatorias permitidas en el donante de órganos recién declarado, para mantener un estricto cumplimiento de principios como la regla del donante fallecido y preservar la dignidad del paciente moribundo, asegurando la confianza en la profesión médica. Se recomienda un consenso nacional con directrices cuidadosamente elaboradas, escritas, junto con cirujanos intensivistas, coordinadores, etc.,
con validación externa del Comité Nacional de Ética, incluyendo protocolos detallados, procedimientos estándar y listas de verificación. Es crucial establecer una comunicación adecuada, justa y transparente con los familiares, con un consentimiento informado específico sobre el procedimiento de NRP, mencionando todas las intervenciones ante y post-mortem, tiempos, curva ante mortem, ubicación del WLC, entre otros. En efecto, los registros nacionales bien diseñados y mantenidos son cruciales y pueden ser base para estudios observacionales rigurosos, ofreciendo transparencia y claridad en la gestión ética y práctica. Además, encontrarás estas palabras clave y esta figura en el editorial escrito por ellos y otros autores. Si te interesa, puedes descargar fácilmente las guías de países europeos, el informe de la Conferencia Internacional del Panel de Expertos o el informe de ESOT sobre la declaración de consenso de NRP en donación tras muerte circulatoria. Y todos están invitados a asistir a las sesiones. Sí, se puede. ¿Cómo iniciar un programa de DCD en Milán en agosto? Gracias por su atención. Gracias, Karim, por una charla tan informativa. Recordatorio, por favor, pongan sus preguntas en el cuadro de Q&A. Pasamos a la segunda charla del señor Gabio Musque, director del Centro de Trasplantes de Edimburgo y secretario general de ESOT. Su interés clínico es el trasplante de hígado, páncreas y riñón. Investiga perfusión de órganos y resultados. Es líder en nuevas tecnologías de perfusión en Edimburgo. Hablará sobre utilización de órganos NRP y sus resultados. Gaby, te cedo la palabra. Gracias, Sara, por esta amable presentación. No hay conflicto de intereses. Comparta responsablemente. Varios países han establecido programas de trasplante DSD y se han abordado desafíos con técnicas rápidas de extracción y criterios claros de uso para maximizar resultados. Aún hay dudas sobre la calidad y evaluación de órganos donados, lo que afecta su utilización. Es evidente que el entorno DSD es único y las fases perimortem se complican por el calor y la isquemia fría, y se esperaba que la introducción de NRP, separando estos dos insultos críticos a la calidad de los órganos, permitiera restaurar el ATP con el fin de mejorar la calidad y el resultado del trasplante. Veamos más de cerca si esto realmente se ha logrado en las experiencias publicadas hasta ahora. Primero, miramos el hígado, ya que su uso en DCD ha sido limitado y es donde el NRP ha tenido mayor impacto. Al ver los datos del Reino Unido en un estudio que compara hígados DCD-NRP con DCD estándar, se observa que además de menor daño reflejado en el ALT, la reducción significativa en la disfunción temprana del injerto es notable. Pero el principal reto en el trasplante de hígado DCD es el desarrollo de colangiopatía isquémica, y aquí hay varios estudios publicados, incluyendo los 3 publicaciones multicéntricas de los principales países europeos en NRP y verán que las cohortes son bastante similares. Y de manera muy interesante y tranquilizadora, a pesar de las diferencias en la práctica que Corinne ha mencionado, la incidencia de colangiopatía isquémica es en realidad muy baja y significativamente menor en comparación con lo que hemos logrado hasta ahora en DCD con extracción estándar. Y otros centros con estudios más pequeños, como se describe en esta diapositiva, muestran resultados similares. No es sorprendente que la mejora en las tasas de colangiopatía isquémica se haya traducido en una mejor supervivencia del injerto, como se ve en los datos del Reino Unido y España en comparación con la extracción estándar.
Pero la pregunta clave aquí, y esto lo abordan los datos franceses, es cuánto mejores se están volviendo estos injertos. Y el estudio francés ha comparado los DCD con NRP con los injertos hepáticos de DBD. Y como pueden ver en el panel del lado derecho, esas curvas son idénticas. Así que claramente hemos tomado el peor injerto posible y lo hemos llevado al estándar de DBD. Hoy en día hay varias tecnologías de perfusión disponibles y como se puede ver aquí, hay una reducción marcada y gradual en cada una, sea perfusión térmica normal hasta tasas similares con NRP, según el estudio reciente en el New England Journal del grupo de Groningen. Sin embargo, es importante notar que todas las tecnologías de perfusión ex situ operan con las mismas limitaciones de órganos ya extraídos y con tiempo de isquemia caliente limitado de unos 30 minutos. En contraste, NRP logra mejores resultados pese a mayor tiempo de isquemia. El estudio del grupo de Ricardo De Carli en Milán muestra que con isquemia de hasta 80 minutos se logran excelentes resultados. Este estudio usa dos tecnologías, NRP in situ y DHOP en la base. En el Reino Unido, donde hemos realizado tantas, para la perfusión separada de órganos, también analizamos este tema y comparamos el resultado de los injertos, ya sea de hígado o riñón, según la duración del tiempo de isquemia cálida funcional, como se define en la diapositiva. Nos tranquilizó ver que después de 30 minutos no hay impacto negativo en el resultado de los injertos de hígado o riñón. Esto realmente resta importancia al tiempo de isquemia cálida funcional y nos permite ampliar aún más los límites. Como resultado, en nuestro centro hemos ampliado la indicación para trasplante hepático de ser restrictiva para donantes y receptores a casi cualquier donante y receptor, con una extensión del tiempo de isquemia fría. Es importante notar que no solo el hígado se beneficia de la NRP, sino también otros órganos. Aquí analizamos los resultados de injertos renales, primero de una serie del Reino Unido comparando riñones NRP con más de 5.000 riñones DCD. Es importante notar dos cosas. La función tardía del injerto se reduce un 10% y la TFG parece ser significativamente mejor. Al ajustar esto para todos los factores de riesgo que afectan el resultado de un trasplante renal, el aumento esperado de TFG producido por NRP es de 7.5 ml por minuto, lo que se traduce en 5 o 7 años adicionales de vida del injerto para un paciente. Resultados similares en España, con cifras base algo diferentes, pero con 15-18% menos de función tardía del injerto y mejor creatinina sérica al año. El grupo francés se preguntó, ¿cuánto mejores son estos riñones? En un estudio que comparó DCD-NRP con 850 controles DBD emparejados, demostraron que la función tardía del injerto es la mitad de la vista en riñones DBD con función comparable al momento del alta. Con función comparable al momento del alta. Se sabe poco sobre el impacto de NRP en el resultado del injerto de páncreas. Estos datos preliminares de centros del Reino Unido muestran beneficios, y aunque las cifras son pequeñas, parece haber una leve reducción en fallo del injerto a 12 meses, probablemente por menos eventos trombóticos. ¿Cómo ponemos todo esto en contexto? No debemos olvidar, como dijo Corinne, sobre los corazones DCD y la experiencia del Reino Unido muestra que han logrado resultados comparables. Resultados con corazones DBD, pero en un estudio reciente del grupo Papers, el uso de NRP, sobre todo TA-NRP, dio resultados mucho mejores que la extracción directa y preservación ex situ en máquina normotérmica del corazón. En resumen, mejores resultados en todos los órganos y mayor uso de órganos con NRP en los últimos 10 años en el Reino Unido. Veamos más de cerca el hígado. Esto muestra el proceso del donante al trasplante, con pérdidas en cada etapa. El NRP en rojo es mejor que el DCD estándar, pero no alcanza el uso del DBD.
Al ajustar el uso por calidad del injerto con el índice de riesgo FANGO, diseñado por Dave Collett y equipo, las probabilidades de trasplantar un hígado con NRP aumentaron 3 veces. En riñón, el aumento fue 1.6 veces, similar a lo visto en DVD. En páncreas, ajustado al índice de riesgo, el uso aumentó 1.7 veces. NRP, la intervención más temprana, puede expandir el grupo de donantes. Aquí hay un resumen de nuestra actividad de trasplantes NRP. A la derecha, casos donde solo se planeó extraer riñones tras rechazar hígados. Basados en parámetros que veremos, rescatamos 30% de esos injertos. Hay gran potencial en donantes rechazados solo por su historial. Y esto se respalda por el hecho de que puedes hacer el análisis y ver los hígados rescatados en azul, casi idénticos a los hígados donde se planeó NRP y se trasplantaron. Concluiré diciendo que NRP es una de las tecnologías más innovadoras en donación y trasplante DCD y ha demostrado que podemos aumentar las tasas de recuperación y probablemente aumente el uso de órganos en varios tipos. Esto también se apoya en excelentes resultados clínicos para todos, no solo para un órgano. Por lo tanto, dado el beneficio en tantos órganos, NRP debería ser el estándar de oro para la obtención de órganos en DCD. Es un esfuerzo de equipo y este es el equipo que trabaja con nosotros en Edimburgo y agradezco a todos ellos y a los colaboradores en Cambridge y muchas gracias. Gracias, Gaby. Has obtenido resultados realmente excelentes y tremendos en ese programa. Y creo, ¿quieres presentar al siguiente orador? ¿Tienes el micrófono apagado, Gaby? Sí, típico. Siempre tiene que pasar a alguien. Me complace presentar al siguiente orador, mi colega Chris Johnson. Chris ha sido un soplo de aire fresco para el programa NRP y ha contribuido enormemente en educación y formación. Hoy nos hablará sobre... creo que nos saltamos a Amelia. Sí, me disculpo por eso. No miré bien el programa. Amelia, lo siento mucho por hacerte esto. Eres amiga y colega. Amelia es cirujana en Barcelona y se muda a Madrid. Formada en EEUU y España, ha investigado mucho en trasplantes, donación y perfusión de órganos y NRP. Espero oír sus ideas sobre los distintos enfoques de NRP. Amelia, tienes la palabra. Hola a todos. Gracias por la invitación a presentar sobre los enfoques para asistir. Perfusión regional normotérmica en donantes tras muerte circulatoria. Soy Amelia Gestheimer, cirujana de HPV y trasplantes en el Hospital Clínic de Barcelona. Estas son mis declaraciones y un aviso sobre redes sociales. La perfusión regional normotérmica se inició en el Hospital Clínic a fines de los 80 y principios de los 90 para DCD no controlada, recuperando órganos de donantes con paro cardíaco extrahospitalario. Con NRP post-mortem y un protocolo estricto, trasplantamos con éxito órganos de DCD no controlada con isquemia caliente, superior a 2 horas. Esta experiencia ha sido replicada por otros centros en Europa, especialmente en Francia e Italia.
La NRP, realizada tras la hiperperfusión y paro cardíaco del donante y declaración de muerte, se ha visto en estudios experimentales y clínicos para restaurar sustratos energéticos, eliminar desechos metabólicos y aumentar antioxidantes antes de la preservación en frío. Así, la NRP post-mortem convierte el periodo de isquemia caliente del donante en un precondicionamiento isquémico. Estas imágenes muestran los efectos dramáticos que se logran con la NRP post-mortem en DCD. Tras 30 minutos de paro cardíaco completo, el hígado e intestinos están congestionados e isquémicos. Después de solo 30 minutos de NRP, recuperan su aspecto y viabilidad normales. El hígado está bien perfundido y produce bilis. Los intestinos también presentan una función peristáltica normal. Por las razones mencionadas, cuando la DCD controlada se pilotó en España en 2009 y se reguló por protocolo nacional en 2012, se ofreció la opción de NRP a todos los equipos de obtención de órganos abdominales desde el inicio. Basado en el éxito de la NRP post-mortem en DCD no controlada y luego controlada, esta forma de donación ha crecido casi exponencialmente en España cada año desde 2009. En la DCD controlada en España, la canulación para NRP puede hacerse antes de retirar el soporte vital. Canulación antemortem, típicamente en la ingle, o tras declarar la muerte, canulación postmortem, generalmente en el abdomen. Dado el aumento de NRP en España, esta técnica se usa no solo para el tratamiento postmortem, sino también para otros procedimientos relacionados. Basándose en la creciente importancia de la NRP en trasplantes de DC, la Sociedad Europea de Trasplante de Órganos reunió expertos en 2020 para el Transplant Learning Journey 2.0, buscando orientar sobre aspectos técnicos y logísticos de la NRP. Tuve la suerte de participar con este grupo internacional de expertos en la creación de declaraciones de consenso sobre NRP en DCD, que acaban de ser aceptadas para publicación en Transplant Learning Journey 2.0. Pronto podrás leer en detalle todas las declaraciones de consenso en TEI. Hoy quisiera resumir algunas de nuestras principales recomendaciones sobre la técnica para establecer NRP. La NRP es una técnica para establecer la perfusión regional normotérmica en el proceso de trasplante. La NRP es una técnica para establecer la perfusión regional normotérmica en el proceso de trasplante. La NRP es una técnica para establecer NRP como proceso de trasplante. La NRP es una técnica para establecer NRP como proceso de trasplante. La NRP es una técnica para establecer NRP como proceso de trasplante. La NRP es una técnica para establecer NRP como proceso de trasplante. El cribado por imágenes es esencial antes del procedimiento. El cribado por imágenes es crucial antes de la intervención. El cribado por imágenes es vital antes de cualquier procedimiento. El cribado por imágenes es primordial en todos los casos. Equipos de trasplante evalúan posibles anomalías en el donante. Permiten heparinización antes de retirar soporte vital y canulación femoral antemortem en algunos casos, según la política del hospital donante. En Francia, Italia y Noruega, se accede a vasos femorales con guías o catéteres finos antes de retirar el soporte vital. En Países Bajos y Reino Unido, por otro lado, no se permiten intervenciones antes de la muerte. Estas imágenes muestran cómo se realiza la canulación antemortem con la técnica de Seldinger. Se insertan guías en arteria y vena femoral para introducir cánulas en los vasos. Estas cánulas quedan pinzadas y conectadas al circuito de NRP. En la arteria femoral opuesta, se inserta un balón Fogarty en la aorta torácica descendente. Se realizan radiografías para verificar la posición del catéter, que queda desinflado hasta declarar la muerte. Tras declarar la muerte, se infla el balón para ocluir los vasos del arco aórtico, manteniendo la falta de flujo sanguíneo al cerebro durante el NRP. Con el balón totalmente inflado, se inicia el NRP. Estas imágenes, proporcionadas por colegas internacionales, muestran aspectos de la canulación para NRP. En Francia e Italia, se permiten guías antemortem, pero la canulación solo se realiza tras declarar la muerte. Cuando la NRP se realiza post-mortem, como en la mayoría de centros, puede hacerse en el abdomen abierto, en la aorta abdominal y vasos IVC o ilíacos, o en la ingle y vasos femorales, sobre todo si se localizaron antes con guías o catéteres finos.
Aquí vemos imágenes del catéter balón Fogarty, inflándose para bloquear la aorta supracelíaca y poder iniciar la NRP. La participación de perfusionistas expertos es crucial, ya que a menudo se necesita reanimar órganos durante la NRP, sobre todo si el donante tuvo isquemia prolongada. Estas imágenes muestran el aspecto del donante, el quirófano y el abdomen y tórax abiertos con la NRP en marcha. Una ventaja clave de la NRP post-mortem en DCD es que transforma la prisa estresante por extraer órganos en una donación estándar, permitiendo evaluar mejor el hígado, páncreas e intestino. Analizamos datos del Registro Español de Trasplante Hepático sobre trasplantes hepáticos DCD controlados en España entre 2012 y 2019. Al evaluar por método de recuperación, los tiempos de isquemia del donante fueron más cortos en casos con NRP y canulación antemortem. Las técnicas de recuperación suprarrápida tuvieron tiempos de isquemia del donante intermedios. Dados los pasos adicionales para establecer el circuito, como la canulación arterial y venosa y el pinzamiento de la aorta supracelíaca del donante, los casos controlados de DCD con NRP y canulación postmortem tuvieron los tiempos más largos de isquemia del donante. Aunque la NRP con canulación postmortem puede alargar un poco los tiempos de isquemia del donante, con promedios de 7 y 4 minutos más en isquemia funcional y asistólica versus canulación antemortem, nuestros resultados y otras experiencias internacionales no indican un impacto negativo significativo en los resultados. Desde 2019 han surgido cada vez más informes que describen series más grandes de trasplantes de hígados DCD controlados recuperados con NRP, excluyendo un estudio inicial de EEU. La mayoría son de Europa y muestran bajas tasas de complicaciones biliares y en algunos casos poca o nula ITBL, incluso con injertos de donantes mayores y con isquemia prolongada. En resumen, la NRP post-mortem en donación controlada tras muerte circulatoria puede realizarse con canulación ante o post-mortem para establecer el circuito NRP, pero la canulación post-mortem prolonga algo los tiempos de isquemia del donante. La evidencia actual no sugiere que esto tenga un impacto significativo en los resultados post-trasplante. Por tanto, la técnica usada para establecer NRP debe seguir el código ético y la legislación vigentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Amelia. Ha sido una charla excelente, realmente muy informativa. Pasamos a la última charla antes del descanso de Chris Johnson, cirujano de trasplantes en Edimburgo. Sus intereses incluyen trasplante hepático y nuevas tecnologías de perfusión como NRP y el sistema Organoc. Nos explicará el proceso de NRP. Te cedo la palabra, Chris. Muchas gracias. Así que no. Declaro no tener conflicto de interés. Por favor, compartan ampliamente. Daré una visión general del proceso NRP desde la perspectiva de Edimburgo. Para empezar, este es nuestro equipo. Un cirujano, un asistente, enfermera y técnico para perfusión fría, como en cualquier extracción abdominal, más un especialista en preservación de órganos avanzada. Este miembro adicional del equipo manejará la bomba NRP y el proceso de perfusión. Un resumen rápido del equipo que tenemos, estándar como en muchos centros: bomba, máquina, ECMO, CardioHelp con calentador, circuito NRP desechable, caja separada para analizador de gases y bioquímica en el punto de atención y una bolsa adicional con todo lo necesario. Esto se ha optimizado por años para viajar en un vehículo con equipo de 5 y todo el material.
y ahora volamos regularmente con el kit en un avión turbohélice King Air. Esta es la configuración del hospital donante, similar a nuestras recuperaciones estándar. Luego se añade la máquina NRP con acceso a aire y oxígeno local, una mesa para análisis de sangre inmediato y una cubeta estéril para el tubo del circuito que se coloca al poner las cortinas. Aquí tenemos un resumen de las muestras de sangre que se toman. Veremos los detalles en un momento. Básicamente, tomamos muestras cada media hora durante las 2 horas de perfusión NRP. En la imagen inferior derecha, ven todo preparado con cartuchos para cada momento, permitiendo que una persona maneje la perfusión y las muestras a la vez. Esto nos permite ser un equipo autosuficiente y viajar a cualquier hospital donante sin requisitos adicionales. Al llegar, los cirujanos reciben el historial del donante, preparan los fármacos para la perfusión y aseguran la disponibilidad de sangre del hospital local. Nuestro protocolo estándar es cruzar 4 unidades. Normalmente no necesitaríamos todas. Aquí tengo una visión general, algo acelerada. Tenemos el proceso de preparar la bomba y estar listos en unos 30 minutos. Esto incluye preparar la máquina, el circuito desechable, cebarlo, desairearlo y ensayar con el equipo local el proceso de NRP y su finalización. Así que ahora se ha reducido a unos 30 minutos de rutina sin agregar tiempo extra sobre la recuperación DCD estándar en cuanto a preparar el quirófano. Un punto importante sobre los detalles de la configuración del equipo. Aquí se ve que al inicio, al preparar el circuito, la línea de perfusión fría se ceba y se añade a la línea arterial y al tubo final que va a la cánula aórtica. Al empezar con NRP, me tranquiliza que en segundos se puede cerrar el circuito NRP e iniciar perfusión fría por si hay un problema, para proceder con DCD estándar en tiempo normal. Eso me resulta muy tranquilizador. En resumen, el enfoque estándar del equipo de Edimburgo es la canulación aórtica y de la cava. Lo mostraremos en el video del proceso completo después de esta charla. Como mencionó Amelia, la canulación femoral es una opción muy útil que hemos usado recientemente. Para varios donantes. Aquí hay un ejemplo de un donante con 10 laparotomías previas. El hígado se recuperó y trasplantó con NRP y canulación femoral. Habría sido imposible como DCD estándar y probablemente imposible con canulación abdominal. Colocamos una cánula en el arco aórtico, abierta al aire, para confirmar la ausencia de perfusión cerebral con sangre oxigenada. Se coloca antes de iniciar la bomba y se deja abierta durante toda la circulación en NRP. Ahora daré una visión general del proceso y prioridades al iniciar NRP. Lo he dividido en 3 aspectos: controlar el sangrado, manejar la bomba y estabilizarla, y evaluar objetivamente los órganos, sobre todo el hígado. Este es un resumen rápido de cómo empezamos. Las cánulas están colocadas y vamos a iniciar la bomba ahora.
Y para resaltar, la comunicación entre el cirujano y el equipo de perfusión es crucial, sobre todo en los primeros minutos para estabilizar la bomba. Esta fue una extracción NRP en nuestra institución, con más observadores y aprendices de lo habitual en el equipo central estándar. En resumen, al iniciar la bomba, nuestra prioridad es monitorear el volumen del depósito y reponerlo rápido si es necesario con sangre o gel. Si hay una caída continua en el volumen del depósito, procedemos a solucionar problemas. Fiona hablará específicamente sobre eso en una charla posterior. El flujo será de 2 a 3 litros por minuto, ajustándolo según el volumen del depósito y los análisis de sangre que lleguen. Hablaremos más sobre eso en un momento. Además, al iniciar la bomba, cualquier hemorragia se notará rápido y se tratará de inmediato. La hemorragia puede ser abdominal, comúnmente cerca de pinzas y cánulas aórticas o cavas. Aquí vemos que el sangrado suele venir de atrás de la cánula por reflujo de vasos lumbares. Generalmente estos son bastante fáciles de tratar. Una pinza arterial horizontal tras la cánula suele ser muy eficaz y simple. El sangrado en el pecho es otra posibilidad. Hay variación significativa entre los donantes. En la mayoría, la presión venosa torácica es baja. Aquí se ve la contrapresión de la cánula aórtica. A veces la presión venosa es más alta, causando sangrado en la disección para la pinza aórtica. Generalmente esto se maneja fácil con diatermia o empaquetando el tórax si es necesario. Es crucial buscar que no se pierda volumen por sangrado oculto en la cavidad torácica. Pasamos a manejar la bomba durante el NRP. Como dije, lograr volumen y flujo estables al inicio es prioridad. Al recibir los primeros análisis, lo primero que vemos es el pH. Si el pH es menor a 7, damos bicarbonato para corregirlo. Generalmente unos 20 ml de bicarbonato, más o menos. Es clave darlo como bolo al inicio, sin más bolos después para no afectar los resultados hepáticos. Usamos saturación venosa mixta de oxígeno y ajustamos la bomba. Tenemos varios parámetros. Ajuste para mejorar el oxígeno si es necesario y aumente el flujo. Podemos aumentar la velocidad de la bomba si el reservorio lo permite, similar a aumentar el gasto cardíaco, y el hematocrito si es necesario. Mantenemos el hematocrito sobre 20%, reemplazamos con sangre al inicio si es posible y evitamos la hemodilución. Lograda la estabilidad, generalmente en 5-10 minutos en bomba, pasamos a evaluar los órganos. Como dijo Amelia, parte de eso es el aspecto macroscópico del hígado. Colocamos un tubo T en el conducto biliar para analizar la bilis durante NRP y tomar muestras seriadas junto con sangre. Luego obtenemos muestras de sangre secuenciales, combinando parámetros para monitorear la perfusión y la función hepática, decidiendo si el hígado es seguro para trasplantar. Primero observamos el lactato, que se relaciona con la función hepática y debe bajar significativamente durante las 2 horas de NRP. Puede afectarse por una pinza venosa, así que colocamos pinzas SVC e IVC en el tórax, como verán en el video. El flujo oxigenado se limita al abdomen, dejando el tórax hipoperfundido.
Si retorna sangre venosa del tórax, el lactato se mantiene alto, incluso con un buen hígado. Por eso intentamos mantener la pinza venosa durante todo el procedimiento. La ALT indica lesión hepática, sube un poco tras isquemia cálida, pero si sube mucho, rechazamos el hígado. 500 es el límite. La glucosa, mantenida por un hígado funcional, es otro aspecto crucial a considerar. En resumen, he dado un vistazo rápido a nuestras prioridades durante el NRP. Parece que hay muchos problemas, pero la mayoría se resuelven en 15 minutos. Luego evaluamos el hígado y preparamos documentos. Sin duda, nuestro equipo y centros locales prefieren esto a una extracción de CD estándar. Además de detectar hígados no viables, a veces hay sorpresas de donantes DCD jóvenes con mala función que llevarían a PNF. Aumentamos la tasa de recuperación, usamos hígados que antes no considerábamos y creemos que esto debe ser el estándar de oro para la recuperación de CD. Gracias. Gracias, Chris. Excelente presentación. Tenemos unos minutos antes del descanso. Hay varias preguntas en el chat de Q&A. Hemos respondido algunas, pero creo que otras son interesantes para compartir con todos. Hubo una pregunta: ¿necesitamos un oxigenador ECMO o sirve uno tradicional, dado que hay gran diferencia de precio? Chris o Gaby, ¿quieren comentar sobre eso? Chris, ¿quieres responder? Bueno, en cuanto a oxigenación, esto es más que un simple equipo ECMO. Se necesita oxigenación por membrana para funcionar 2 horas y lograr un proceso lo más fisiológico posible. Esa es mi opinión. Es lo que se requiere aquí. Y si son órganos que vamos a trasplantar, ese es el estándar logrado y un simple oxigenador no bastaría para los requisitos fisiológicos necesarios. Chris, creo que la pregunta era más sobre el ECMO. 35 por 30 días y viene a un precio distinto. Creo que se puede usar uno más simple, no validado para 30 días, ya que lo usamos solo 2-4 horas en la mayoría de casos. Corine y Amelia, ¿qué preferís en España y Francia? Si hablamos de ECMO, en cuanto a duración, no necesitas un filtro o un oxigenador que funcione una semana, pero sí necesitas un oxigenador que permita un flujo adecuado. No sé a qué apunta la pregunta realmente. En ECMO pienso en duración, pero si el flujo es adecuado, no necesita recubrimiento de heparina. Se puede heparinizar el circuito. No sé si esto responde la pregunta, pero es lo que diría. No conozco más. Gaby o Fiona, ¿podéis añadir algo? Sí, hay oxigenadores similares más baratos para este circuito, pero no están certificados para durar 30 días. Corinne, ¿qué usan en Francia? Corinne, estás en silencio, perdón. Sí, en Francia usamos el mismo dispositivo. Por eso fue fácil implementar el programa allí. Hay muchos ECMO en todas las UCI francesas. Fue una ventaja. Usamos exactamente el mismo dispositivo para el tratamiento. Y solo dura 4 horas.
No sé si necesitas más información. Bien, gracias. Tenemos una pregunta sin responder, de un asistente anónimo. ¿Cuál es el flujo sanguíneo extracorpóreo ideal? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se modifica durante la perfusión? ¿Alguien quiere responder? Puedo hablar de nuestra experiencia. Mencionamos que monitoreamos la saturación de oxígeno venoso mixto. Eso nos da una idea. Si el SvO2 es bajo, aumentar el flujo sanguíneo es similar a aumentar el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. Es recomendable usar una bomba de caudal para el flujo y suministro de sangre. Es una combinación de caudal de bomba, hematocrito y oxigenación. Apuntamos a 2-3 litros por minuto, ajustando según los resultados sanguíneos si es necesario. No suele ser necesario ajustarlo, pero es lo que revisaríamos. En España, para TLJ, el objetivo es 2.2-2.4 L-min por metro cuadrado de superficie corporal. Otros países usan 3.5 L-min sin considerar la superficie corporal o 2-3 L-min. Depende de quién lo esté manejando. Un perfusionista ajustará más precisamente según el área de superficie corporal, así que no es como si fueras a decir que solo un técnico, estudiante u otra persona está a cargo de la perfusión. Vale. Solo revisando las preguntas. Y acaba de llegar otra pregunta sobre la formación necesaria para realizar correctamente el NRP. ¿Está integrado en el plan de cirugía de trasplantes? O, si no, ¿cuáles son los límites formativos? Gracias. Quizás Chris o Gaby, ¿alguno quiere responder a eso? Bueno, por ahora no es parte del estudio en el Reino Unido. No está en el plan de estudios, pero sí en el curso obligatorio de obtención de órganos. Quien quiera certificarse en obtención de órganos debe formarse en un centro específico y hacer un curso práctico. Lo básico de NRP se enseñan en ese curso, pero actualmente estamos trabajando en establecer y ampliar cursos de formación adecuados. En los centros nuevos en NRP hay un sistema de supervisión donde cirujanos expertos de otros centros que ya han iniciado un programa vienen a ayudar en la implementación y supervisan los primeros procedimientos. Y siempre hay alguien disponible. A nivel individual, creo que está evolucionando y habrá cursos prácticos más adelante este año. Bien, tuvimos una pregunta sobre los resultados de DCD pulmonar y NRP. Creo que Pauline dio una respuesta detallada, pero ¿quieres agregar algo más? No, en Francia observamos resultados excelentes en trasplantes de pulmón. Por ejemplo, la supervivencia del injerto a un año es del 91%. No vemos asistencia al final del trasplante de pulmón en el 75% de receptores, con estancia en UCI menor a 15 días para el 75%. En Francia, la asistolia pulmonar debe ser menor a 90 minutos. Es crucial. La perfusión ex vivo es obligatoria tras la recuperación pulmonar. De 80 recuperaciones con perfusión ex vivo, identificamos 10 pulmones no aptos para trasplante. Es una seguridad para el receptor y la perfusión ex vivo es obligatoria. Gracias a la máquina, evitamos 10 trasplantes por la mala calidad del injerto.
Gracias. Un último comentario sobre NRP seguido de NMP para el hígado. Gaby había respondido sobre la sangre. Sugirió que no era buena idea usar la sangre del donante durante la perfusión normotérmica. Y la pregunta ha vuelto, ¿por qué crees que es mejor no usar la misma sangre? Gaby, no sé si quieres responder a eso. Bueno, creo que hay varias razones. Primero, la sangre circulante se diluye con muchos fluidos extra y hay cosas en la sangre que no quieres pasar al siguiente receptor. Esto complica la interpretación de los datos. Otro reto es un receptor con grupo sanguíneo compatible pero distinto, con posibles restricciones de uso. Desde el punto de vista de NMP, prefiero empezar de cero para tener una línea base clara, en vez de usar sangre que ya circuló en un circuito por un par de horas y luego pasa a otro circuito, causando hemólisis y otros problemas. Así que creo que es más seguro. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, así que haremos un descanso de 10 minutos y volveremos a las 7:10. De vuelta. Bienvenidos de nuevo a todos a la segunda parte de este webinar. En la próxima sesión nos centraremos en los aspectos técnicos y tendremos una discusión de casos al final. La siguiente charla es una demostración práctica de la incisión en la piel y el uso de la bomba de NRP. Creo que esto será dirigido por Chris Johnston. Bien. Si podemos... Muchas gracias, Sara. Este video está pregrabado. Durará unos 10 minutos y luego el equipo responderá preguntas al final. Gracias. El siguiente video muestra una reciente extracción abdominal NRP realizada por el equipo de Edimburgo. Se ha conservado el audio del quirófano y el video se muestra a velocidad normal para una demostración realista. Cada segundo cuenta. Exposición de aorta y cava, minimizando el sangrado posterior en la bomba lo máximo posible. Mira lo que hacen. ¿Ya? Usaremos la cámara 26. Ahí está. El 26. Todo listo para empezar. No hay problema. Cánula aórtica, misma técnica, atadura distal y ajuste superior. Cánula con pinza, conectada y enjuagada para evitar coágulos. Los rojos. Sí. Bien, de acuerdo. Aorta, línea arterial, enjuague. Correcto. El ajustador en un segundo. Kiva. Preparación similar, lazo inferior y ajuste superior.
Tratar vasos entre lazo y ajustador para evitar sangrado. Bien, pinza mediana. Dos intentos. Clips en Kiva a 10, 2 y 10 para mantener lumen abierto tras venotomía. Es importante exponer una longitud adecuada de Kiva aquí para comprimirla con la mano izquierda del cirujano mientras se hace la venotomía y se avanza la cánula con la mano derecha del cirujano. Esto evita una pérdida significativa de sangre en este paso. La cánula acaba, se conecta a la línea venosa del circuito con solución salina heparinizada para evitar burbujas y se retiran las pinzas solo de la línea venosa, permitiendo que hasta 1,5 litros de sangre del donante vuelva al reservorio del circuito. La línea venosa de vuelta. Hay que pinzar. Bien. Tijeras. Los dos mayores en un segundo. Luego usaremos la cánula DLP. Bien. Bien, dos mayores. Como un largo. Tras pinzar la aorta torácica descendente, se expone el arco aórtico y se coloca una cánula, dejándola abierta al aire. Paso obligatorio para confirmar la ausencia de perfusión cerebral con oxígeno. Un pericardio. Vaya, lo siento. Pinzas, por favor. ¿Ves? ¿Me lo explicaste? Bien, pinzas vasculares y venosas, eso es todo. Estos para ti. No, se quedan. Estos para ti. Al final se colocan pinzas en la BCS bajo la inserción de la vena ácigos y en la BCI lo más alto posible, verificando la posición de la cánula para asegurar que esté bajo el diafragma. Bien, ahora en la bomba se ha quitado la pinza. Sí. Ya estamos en la bomba sin sangrado ni inestabilidad. A veces se necesita un depósito pequeño como jeringa de 30 mililitros para la cánula del arco aórtico.
Fue un video muy claro, Chris. Muchas gracias. Y a todo el equipo por eso. Creo que la gente lo ha encontrado muy útil. Y creo que tenemos tiempo para una pregunta rápida de Ina Jotmans. Ella sugirió colocar primero la cánula venosa, iniciar el drenaje venoso al poner la cánula arterial y pinzar la aorta para reducir la congestión venosa. ¿Algún comentario sobre eso? Ese no fui yo. Así que puedo responder a eso. He visto eso en otros lugares, ese énfasis en colocar primero la cánula venosa. Y ciertamente al principio me sentía mucho más cómodo. Nuestro protocolo era colocar primero la cánula aórtica. Eso está, como mostré antes, en la configuración de esta máquina. Tienes la opción de enfriar desde el principio. Creo que al empezar es importante que si hay sangrado significativo de la cava o venoso, tu cánula está puesta y en cualquier momento puedes enfriar en segundos. Así que hay un beneficio con eso. El proceso mostrado, aún con la cánula venosa segunda, devuelve hasta 1,5 litros de sangre al circuito. No sé cuánta sangre extra se obtendría al colocar la cánula venosa al inicio. Creo que hay un pequeño riesgo, como mencioné. Gaby, si tienes algo que agregar. Empezamos, como dijiste, para simplificar, con mínimas modificaciones de una extracción DCD estándar. La cánula venosa podría ir primero en una extracción directa del corazón, permitiendo ventilar 1,5 litros para perfusión mientras se establece el circuito arterial. Si se da esa situación, quizás sí podríamos cambiar el orden. Lo que hicimos aquí es mantener todo lo más parecido posible a un DCD estándar. Venus comentó que no es obtener sangre, sino quitar la congestión venosa del hígado rápido. Sí, la verdad es que no hemos visto tanto problema. Creo que es una cánula venosa grande que usamos en 3 etapas y no hemos visto ese problema en nuestra práctica, al menos. Eso asume que drenas a un reservorio, porque no todos lo usan. No sé si tienes uno en tu circuito para drenar sangre. Sí, creo que hasta donde sé es un buen punto. La mayoría usaría un reservorio. No sé qué dirían Ricardo o Corinne si usan un sistema abierto o cerrado. En Italia usamos sistema cerrado. Empezamos con una línea y lo hacemos percutáneo, no con abdomen abierto. Es la principal diferencia en Italia. Es igual en Francia, percutáneo y sistema cerrado. Bien, no creo que haya más preguntas. Así que Gaby, ¿quieres presentar al siguiente orador? Sí, gracias. Espero hacerlo bien esta vez. Entonces, hemos oído a Chris y visto cómo va bien. El siguiente hablará de cuando las cosas no van bien y cómo arreglarlas. Me complace mucho presentar a Fiona Hunt. Fiona lidera el equipo de especialistas en perfusión avanzada y preservación de órganos, dedicados a NRP y otras tecnologías de perfusión. Ha sido clave en establecer nuestro programa NRP, logrando casi 100% de cobertura. Fiona, es tu turno. Gracias, Gaby, por tu presentación. ¿Puedo confirmar que ves mis diapositivas? Sí, se ve bien. Sí, te oigo. Confirmo que no tengo conflictos de interés y acepto que se comparta esta presentación responsablemente. Así, la mayoría de casos NRP van bien, con volúmenes estables,
buenos flujos y un equipo tranquilo. Pero como en todo procedimiento, pueden surgir problemas. El equipo debe identificarlos y resolverlos rápidamente. Muchos problemas se evitan con buena comunicación, un protocolo sólido y capacitación integral del equipo, incluyendo simulacros y simulación. La simulación permite consolidar teoría, habilidades y medir el desempeño. Así, los equipos están bien preparados para la atención real de donantes. Aún con preparación, pueden surgir problemas en 3 áreas clave que veremos en detalle. Primero, empezando con los problemas que ocurren en el donante. Los problemas iniciales pueden ser al obtener acceso vascular. La elección entre canulación abdominal y femoral debe considerarse, adaptando la técnica a la situación del donante. El sangrado es uno de los desafíos clave al establecer y mantener la NRP. El equipo debe usar bien la diatermia, abrazaderas vasculares y tener reemplazo de volumen listo. El sangrado puede manifestarse de 2 formas. Una caída drástica por sangrado en cánulas o tórax, que debe detectarse y corregirse rápido. El reemplazo de volumen debe estar preconectado y la bomba reducida hasta el manejo quirúrgico y recuperación del reservorio. O se nota un cambio gradual en el reservorio por vasodilatación, no por sangrado mayor. Sin embargo, requiere el mismo enfoque en cuanto al manejo de la bomba, pero de una manera menos apresurada. Asegurado que no hay problemas con el donante, pasamos a los desafíos del circuito. Antes de abordar estos retos, recuerda que el circuito tiene una rama venosa y una arterial. Obviamente, la venosa antes del oxigenador y la arterial después. Hemos visto la pérdida de volumen por sangrado, pero también puede deberse a una pérdida súbita de retorno venoso por torceduras en la cánula o circuito, o por succión excesiva en el brazo venoso del circuito, causando el colapso de la cava alrededor de la cánula. También puede ser por aire o coágulos que bloquean cánulas o circuitos. Es importante notar que una pérdida súbita de retorno venoso puede agotar rápido el reservorio. 1 litro de volumen en el reservorio puede desaparecer en 20 minutos, con un flujo de 3 litros por minuto. Las torceduras pueden pasar desapercibidas si el circuito está oculto bajo la cortina, pero se resuelve fácilmente manipulando el tubo para restaurar el retorno venoso. El colapso de la cava alrededor de la cánula se nota con un rebote o salto en la línea venosa justo antes del depósito. Reducir la altura entre donante y bomba para disminuir la succión es la primera defensa, o la oclusión parcial de la línea venosa con una pinza también puede ser efectiva. A veces hay que reajustar la cánula venosa, y aquí los acurrujos son útiles, ya que se aflojan fácilmente en vez de cortar lazos apretados. También se puede resolver parando la bomba, esperando unos segundos y reiniciándola a un flujo más lento. Aire en el circuito. El aire en la parte arterial puede embolizar y alterar la perfusión de órganos. Es crucial al establecer un NRP desairear cánula y circuito y asegurar que las cánulas estén bien atadas. Pequeñas burbujas de aire en el lado venoso irán al depósito sin causar daño, pero volúmenes mayores pueden crear una esclusa de aire, bloqueando el retorno de sangre al depósito. En este caso, hay que mover la esclusa por el tubo hacia el depósito para desbloquear el retorno venoso. El aire también puede quedar atrapado en el oxigenador. Una pérdida rápida de volumen inadvertida puede vaciar el depósito y dejar entrar aire al oxigenador. Y aunque alarmante como puede parecer y sonar en ese momento, se resuelve rápido con estos pasos.
clampando el circuito, bajando la bomba, reponiendo el volumen, y luego desaireamos el oxigenador conectando una jeringa grande y aspirando el aire atrapado. Una vez eliminado el aire atrapado, cerramos la línea de presión y reiniciamos la bomba. Primero desclampamos la línea venosa, luego la arterial, y reiniciamos la bomba. Es una solución rápida si las habilidades y procedimientos se han practicado bien. Los coágulos eran preocupantes al iniciar el programa NRP por la parada circulatoria en donación de CD, pudiendo ocurrir en el circuito y embolizar órganos. El coágulo fresco suele formarse primero en áreas grandes como el oxigenador y filtro de leucocitos, impidiendo el flujo. Esto se debe a la falta o insuficiencia de heparina añadida. Para evitarlo, se debe añadir heparina a la solución de cebado y dejarla circular antes de iniciar la perfusión. Añadíamos 50.000 unidades a nuestro cebado, una dosis bastante alta. Se usaba un lavado con heparina salino para desairear antes de conectar las cánulas al circuito. Recuerda que puede ser necesario añadir más heparina si se han perdido grandes volúmenes durante la perfusión. Se puede realizar un tiempo de coagulación activado, ACT, para monitorizarlo. Los coágulos en el oxigenador son más graves, aumentando el volumen del reservorio y la velocidad de la bomba para compensar el flujo reducido. Un aumento en la diferencia de presiones pre- y post-oxígeno, llamada presión delta, confirmaría este diagnóstico. En la mayoría de casos sería una situación irrecuperable. Como en todos los escenarios de resolución, siempre podemos recurrir a la perfusión fría si los intentos fallan. Así que pasamos al frío. La línea de perfusión fría estándar debe prepararse y conectarse al circuito. Al iniciar la perfusión fría, es crucial la pinza para cerrar el circuito. Ya tenemos una en la línea de bypass y ponemos otra justo debajo del filtro de óxido. Luego se abren las líneas de perfusión fría, tanto en el circuito como en la línea. Se abren las líneas y observamos cómo el fluido de perfusión fría limpia la sangre arterial. La extracción de órganos procede igual que en cualquier otra recuperación estándar. Por último, pueden surgir problemas con la bomba, aunque son raros y específicos del dispositivo, por lo que se recomienda capacitación con los fabricantes. En resumen, el NRP y los problemas pueden ocurrir en 3 áreas, generalmente reversibles con buena comunicación y un equipo preparado. Si la solución falla, se detiene el proceso. No se gana, pero tampoco se pierde nada. Gracias. Gracias, Fiona. Fue una presentación muy clara y valiosa. Creo que todos estarían de acuerdo con eso. Claramente tienes mucha experiencia y conoces todos los trucos para los problemas que pueden surgir. No hay preguntas en el chat, pero ¿puedo hacer una pregunta rápida? En cuanto a coágulos, ¿has considerado usar terapias antitrombóticas en el sistema? Bueno, lo único que hemos añadido es heparina. Antes dábamos bolsas heparinizadas que llevaban a la UCI para conectar a una vía venosa o arterial. Como no hay intervenciones premortem en el Reino Unido, estas se abrían después de la asistolia y del período sin contacto. Sin embargo, no estábamos seguros si esto marcaba alguna diferencia. Creo que lo hacíamos en Edimburgo, pero Cambridge no, y realmente no había diferencia en nuestros resultados, así que decidimos dejarlo fuera del protocolo por ahora.
pero hasta donde sé no se ha añadido nada más que heparina. Sara, quizás pueda comentar sobre eso. No lo hemos hecho. Es curioso que, pese al alboroto sobre posibles coágulos en DSDs, realmente no hemos visto muchos. Incluso con la demostración prolongada que Chris mostró, 19-20 minutos está bien. Es muy raro encontrar coágulos. No sé si Amidia, Corín o Ricardo han visto alguno, pero apenas hemos observado coágulos a pesar del paro circulatorio. Hemos estudiado extensamente la formación de coágulos en DSD no controlada. La evidencia muestra que en shock e hipoperfusión hay una regulación positiva endógena del sistema fibrinolítico. Así que el argumento del coágulo es más bien teórico. Se cree que quizás se formen coágulos en los receptores, lo que podría causar lo que vemos en el hígado en términos de angiopatía isquémica. En los donantes no hay evidencia real. Puede haber problemas con cánulas si falta heparina, pero los donantes mismos no coagulan. En DSD no controlada, todos tienen hiperfibrinólisis. En controlada podría ocurrir con isquemia prolongada, pero no se ha estudiado. Bien, y esto... Oh, Corine, hay una pregunta. En caso de incidente, ya saben, en Francia, y me alegra elogiar a United Health, UCI en la habitación del paciente no es posible enfriar. En caso de incidente, ¿incluyes el tiempo para reiniciar la perfusión en el tiempo de isquemia caliente? A veces, el tiempo de isquemia puede alargarse y debemos detener la extracción. Es crucial incluir este tiempo en el periodo asistólico durante un incidente porque al final vemos 3 fallos de función primaria debido a incidencias durante el NRP, el tiempo para parar la bomba, buscar solución y reiniciar. Este tiempo no se incluyó en el total asistólico. Son unos 40 minutos y vemos 3 fallos de función primaria. Es una recomendación a tener en cuenta. Sara, ¿tienes tiempo para una pregunta rápida? Para Marta Belia Antonini, si ajustamos la heparina durante el proceso, ¿la damos al reservorio? Si hay uno en el circuito, ¿qué pasa con otros medicamentos? ¿Fiona? Sí, en Edimburgo, nuestro circuito es un reservorio de carcasa dura. Si necesitáramos añadir más heparina, la agregaríamos al reservorio. Debo decir que en todos los NRP que he realizado, nunca he tenido que añadir heparina adicional al circuito. Nuestro protocolo sería añadir 150 unidades por kilo tras 90 minutos, pero nunca lo hemos necesitado. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Pasando a nuestra última charla, es de Ricardo de Carlos, jefe del Departamento de Cirugía General y Trasplantes en Milán. Tiene gran interés en preservación hepática y va a presentar una discusión basada en casos que luego se abrirá al debate. Así que le cedo la palabra a Ricardo. Gracias. Gracias, Sara, por tu amable presentación e invitación a moderar esta sección. Esta es mi declaración. No tengo conflictos de interés y esta es la de redes sociales. Esta es una discusión de casos, así que empezaré presentando brevemente cada caso y luego pasaré a discutir con los otros ponentes los parámetros de PNL y las características de DMC para decidir si trasplantar o no. Comencemos con el primer caso. Empecemos con el primer caso. La donante era una mujer de 60 años con historial de hipertensión y trastorno bipolar que sufrió un paro cardíaco 12 días antes y, como resultado,
tuvo un aumento de transaminasas y creatinina con un nivel normal de bilirrubina. Aquí pueden ver el tiempo de isquemia caliente total de 39 minutos, con un periodo asistólico de 31 minutos. Tengan en cuenta que estamos en Italia, así que tenemos un periodo de espera de 20 minutos. Aquí se muestran los parámetros de PNL durante un total de 3 horas de perfusión. Comencemos la discusión. Corina y Chris, ¿quieren comentar sobre los tiempos de DMC y los exámenes durante la PNL? Puedo comenzar. Diría que sin PNL no estaríamos muy entusiasmados con este hígado por varias razones que has mencionado. El tiempo de isquemia caliente funcional sería excluyente para nosotros. Sobre los parámetros de PNL que mencionaste, 3 horas de PNL, nosotros solemos hacer 2. El pH ha mejorado bastante. Me pregunto si eso se corrigió al inicio. El lactato está disminuyendo, lo cual es alentador. No sé si ponen una pinza venosa ahí, especialmente si no hay una. Entonces, eso sería tranquilizador. Y el ALTE es sorprendentemente bajo, dados los antecedentes mencionados. Sin NRP tendríamos preocupaciones significativas con el procedimiento. Hay aspectos tranquilizadores, pero lo discutiría con colegas antes de proceder. Sí, colocamos la pinza en el IBC por la extracción combinada con pulmones. Así que pusimos la pinza. Corinne, ¿quieres comentar sobre esto? En Francia solo monitoreamos ALT y AST. Para nosotros, cuando está bajo 160, es aceptable. Hicimos un estudio sobre el lactato sin hallar relación con la cinética de transaminasas. Por ahora, seguimos monitoreando solo ALT y AST. Para nosotros, el hígado es de buena calidad y hacemos el trasplante. De acuerdo. En Italia, como dije, solemos canular en la UCI. A la segunda hora empezamos con la operación. Aquí tienes más datos sobre la calidad del hígado. Tenemos el aspecto macroscópico que se ve aquí y la biopsia hepática, una sección congelada disponible durante la extracción, que es un resultado bastante bueno. Y también tenemos un posible receptor, un hombre de 65 años con enfermedad alcohólica y CHC multifocal con MELD de 17 y un tiempo estimado de isquemia fría de 5 horas. Además, incluimos 2 horas extra porque en Italia tenemos un protocolo combinado de NFP y de OPA. Amelia, ¿quieres comentar sobre esta compatibilidad entre donante y receptor? ¿Crees que el hígado es aceptable para el trasplante? Estoy de acuerdo con los comentarios de los otros colegas. Creo que la evolución de las transaminasas es tranquilizadora. El lactato baja, personalmente me gusta ver eso. No sé si hay mucha evidencia, pero muestra que el hígado elimina el lactato. Obviamente los tiempos de isquemia caliente son más largos que aquí, pero el receptor parece adecuado. Y creo que en Italia, con estos donantes, siempre se realiza D-Hope, obviamente por el tiempo de isquemia fría. Probablemente haya que determinar si siempre es necesario o si en ciertos casos se puede evitar,
pero creo que el uso de D-Hope es claramente beneficioso también. Reduce el tiempo frío o la isquemia fría total. Así que estoy de acuerdo en que, a pesar de la isquemia caliente prolongada, parece un donante SD controlado aceptable. Bien, Fiona, ¿quieres añadir algo sobre la decisión de aceptar este hígado o no? No, creo que quizás ha perdido la conexión. Oh, perdón. Le pregunté a Fiona si quería agregar algo. Hola, disculpa. Creo que llamaría a un amigo en vez de arriesgarme. Pediría consejo a mis colegas. No estoy segura sobre este caso. De acuerdo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Estás mirando algún parámetro biológico? ¿Alguna bioquímica durante el NRP? ¿En la muestra biológica? Sí, como lo que se hace en perfusión XC. No, normalmente no analizamos la muestra bio. Al iniciar HOPE ya tenemos la decisión, pues no es para evaluar el hígado, sino solo para mejorando la preservación y el resultado del trasplante. De otro modo, podríamos usar perfusión térmica normal, pero la hago en BCD. Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta? Haces biopsias y sé que en Francia también las hacen en la evaluación. Nosotros no, y rara vez lo haríamos normalmente, menos aún en la máquina. ¿Cuánto beneficio crees que obtienes de esa biopsia? ¿Es por tus tiempos prolongados de isquemia caliente? ¿Quieres explicar por qué y cuánto influye en tus decisiones? Muchas gracias por esta pregunta, porque es un tema muy candente, porque empecé siempre con biopsia hepática en los primeros casos, pero la biopsia en sección congelada es menos informativa y a veces en hospitales distantes no tendrías un resultado fiable. En los últimos años no siempre hago biopsia porque puede ser engañosa. Estoy de acuerdo, no siempre hay que hacer una biopsia hepática. Esto es lo que hicimos en este caso. Trasplantamos este hígado. Buen pico de transaminasas, sin daño renal ni CI tras un año de seguimiento. Pasemos al otro caso, que es más complejo y desafiante. El donante era un hombre de 63 años, con historial de hipertensión y tabaquismo, que sufrió un infarto y paro cardíaco con riesgo de 35 minutos y 6 días en UCI con función hepática y renal normales, como se ve aquí. Los parámetros DCD e isquemia caliente fueron largos, 63 minutos en total y 42 de acetilo. Así que más prolongado que el anterior. Aquí pueden ver los parámetros NLP. Debo admitir que me decepcioné al verlos al principio porque tenemos, sí, una pendiente descendente en lactato, pero el lactato inicial es muy alto y las transaminasas son muy, muy altas entre 2 y 3 horas de perfusión. Me interesa oír opiniones de Amelia y Tristan sobre estos parámetros. ¿Qué piensan de ellos? Bueno, creo que esto parece lo que veríamos en un entorno no controlado, obviamente. Se ven periodos de isquemia cálida más largos. Las transaminasas tan altas excluirían el hígado según nuestro protocolo, aunque ustedes han tenido buenos resultados con niveles más altos.
Es alentador que el lactato baje y los flujos se vean bien. Inicialmente, por nuestros criterios, las transaminasas lo excluirían, pero quizás somos algo conservadores. Chris, ¿quieres agregar algo? Sí, es una demostración interesante de lactato y ALT. Mi interpretación sería que el lactato se relaciona con la función del parásito y la ALT con el daño, siendo indirectamente un indicador del daño a los colangiocitos. Así que mi impresión es que este hígado podría funcionar. Claramente está funcionando, pero ha sufrido un daño significativo. El riesgo de rechazo agudo a corto plazo y colangiopatía a largo plazo sería alto, y esa sería la razón para rechazarlo. Creo que ALT y lactato no se correlacionan necesariamente, pero dan información complementaria importante, al menos desde mi punto de vista. Gaby, ¿tienes algo que añadir? Perdón, creo que... Adelante, Amelia. La bioquímica podría ser interesante aquí, no tanto por la función inmediata del hígado, sino por cómo funcionará en 3 meses, quizás. Creo que tienes razón y ya lo mencionaste antes. Empezamos a medirlo, pero es pronto para saber cómo se relacionará con los resultados clínicos. Para este caso hay buena info, pero también factores preocupantes. Este es el que probablemente llevaría y pondría en una máquina de perfusión normal por horas para ver cómo funciona el hígado, porque hay daño significativo. Como has visto, el ALT en cualquier máquina de perfusión subirá, pero obtendrás más datos sobre la función del hígado en cuanto a lactato, consumo de glucosa y demás. También puedes medir la bilis y el pH y obtener esa información extra que buscas. Eso es probablemente lo que yo haría aquí. No lo descartaría, sino que lo pondría en la máquina para ver qué pasa. Hemos hecho esto varias veces, no tanto con este nivel de ALT, sino con lactatos que no bajaban y, bueno, hígados algo titubeantes. Sí, estoy completamente de acuerdo con todos ustedes. Es un entorno controlado, pero los números se parecen más a uno no controlado. Y la tendencia del lactato es bastante tranquilizadora. Es una muy buena sugerencia reevaluar el hígado en la máquina de perfusión normotérmica. Este es uno de los primeros casos que realizamos en nuestro hospital hace 5 años. En ese momento teníamos un protocolo estricto que incluía solo D-Hope tras la perfusión regional normotérmica por temor a un segundo calentamiento, pasando de caliente a frío y luego de caliente a frío otra vez. Así que usábamos el D-Hope generalmente en los primeros casos. Aquí tienes más información, la biopsia hepática y el aspecto macroscópico de este hígado. Así que el aspecto macroscópico puede añadir algo a tu decisión, y al receptor elegido, un hombre de 66 años con cirrosis por VHB y MELD de 18 bajo, pero con ascitis y tiempo estimado de isquemia fría de 4 horas. ¿Qué harías con estos datos y tu decisión? ¿Algún ponente tiene comentarios adicionales? Ricardo, tu imagen es interesante. Obviamente eso está en la máquina, pero me habría interesado más ver la imagen durante la extracción y cómo se perfunde el hígado tras enfriarlo después del NRP, pues muestra la evaluación dinámica de perfusión en el banco. Creo que has dado suficiente información. Nuestros criterios en Edimburgo sobre la ALT son más flexibles.
miramos la tendencia, no solo el límite superior. Consideramos un límite de 500, 600 en NRP. Si supera eso, va a la máquina. Así que eso es lo que haríamos en este caso. Y creo que lo trasplantaríamos si los valores son buenos. Sí, gracias por tu comentario. No tengo la foto de la extracción, pero el aspecto macroscópico era excelente. Y por eso aceptamos este hígado. Y obtuvimos un resultado impresionante porque tuvimos un pico de ALT bajo, sin daño renal, y un postoperatorio sin complicaciones, sin CI, tras un seguimiento de unos 5 años. Este es el último caso, bastante similar en algunos aspectos al anterior. Donante mujer de 61 años, hipertensa y dislipémica, con fractura espinal sin cumplir. Criterios de muerte cerebral tras 15 días en UCI. Función hepática y renal normal. Isquemia caliente prolongada de 1 hora. Periodo sistólico de 40 minutos e isquemia tibia funcional de 75 minutos. En 2 horas de perfusión vimos aumento de lactato y transaminasas. ¿Quieres que Fiona comente este último caso? Gracias, Ricardo. Sí, aquí tenemos una imagen más clara. Si empezamos por el pH, lucha por corregirse, con tendencia al alza en lactato, el hígado no lo elimina y hay un gran aumento de ALT. Creo que rechazaríamos este hígado sin duda. ¿Usan algunos el SIBO2 para evaluar la calidad de la perfusión? Sí, lo usamos. Un parámetro es el SVO2. Intentamos mantenerlo entre 60 y 80% en la bomba. Ahora no hay lecturas a 0 horas y eso a las 2 horas no puedo verlo. Sí, a las 2 horas. Supongo que en sus análisis no se lee. Está fuera del rango. Vale, gracias. Amelia, ¿algún otro comentario? Creo que la tendencia del lactato es preocupante. Tanto el lactato como el ALT están subiendo considerablemente. Concuerdo, esto es menos optimista sobre este injerto. Vale, gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos al quirófano, este es el aspecto macroscópico. Es preocupante con un área isquémica enorme en el segmento 4 y una biopsia hepática buena en cuanto a esteatosis, pero con necrosis focal. Raro, pues la sección congelada no suele detectar isquemia por el reciente tiempo isquémico cálido. Considerando este aspecto y el posible receptor, el hombre con cirrosis por VHC y CHC multifocal con MELD7, ¿qué harías, Amelia? Puede esperar. Con MELD7 no es urgente, puede esperar un mejor hígado. ¿Algún otro comentario del público o de los ponentes?
Creo que esto estaba muy claro respecto a antecedentes y análisis de sangre. Sí, menciono al equipo que a menudo son las sorpresas que surgen con análisis preocupantes en un historial menos alarmante lo que da valor al NRP, donde detectamos función sorprendentemente pobre como esta, evitando desastres igual que con hígados que usamos y que normalmente no habríamos usado. Sí, exactamente. Y lo que hicimos fue descartar este hígado. Gracias por su atención y pasamos al AMQ. Ricardo, antes de seguir, hay una pregunta del público sobre tu primer caso. Si volvemos a los resultados del primer caso, Luis Rodríguez pregunta, ¿qué significa que el lactato baje y luego suba? Creo que bajó a 5.5 y luego subió a 7 en la tercera hora. El primer caso, bien, preguntas sobre el último aumento del lactato. Claramente lo que hacemos en el Reino Unido tiene desventajas. No poder hacer intervenciones ante-mortem. Y eso es bastante importante, ¿no crees? Entonces, Gaby, ¿cuál crees que es el camino a seguir realmente? ¿Crees que este manuscrito tendrá impacto en el Reino Unido? Sí, creo que todos los datos que presentamos y discutimos hoy, más lo que sale del TLJ y otras recomendaciones, y el ILTS, Mila también ha dirigido ese grupo, y que el ILTS lo analice dará peso al argumento. Sin duda, todos los datos deben ser alentadores. Más allá, es complicado a nivel local cómo lograrlo. Y no estoy seguro de que tengamos una visión clara ahora. Hay intereses contrapuestos que acomodar y más estudios por hacer. Vale. En la NRP está muy enfocado en el trasplante hepático, pero mostraste buenos resultados de riñón y me interesa particularmente. Durante la NRP evalúan la función y aspecto del hígado, pero los riñones quedan un poco relegados en ese proceso. ¿Realmente puedes ver los riñones? ¿Se puede evaluar su función durante la NRP? Es muy interesante. Dejan de producir orina tras una hora, pero al extraerlos parecen riñones de donante vivo. Se ven excepcionalmente bien perfundidos. No hemos definido bien los criterios para evaluar los riñones in situ. Podemos aprender de tu experiencia ex situ en ese aspecto. ¿Qué podemos aplicar aquí para lograrlo? Nos hemos guiado simplemente por su aspecto tras extraerlos. No sé qué hacen los demás ni si tienen criterios específicos para evaluar los riñones. En cuanto a lo que determinamos en TLJ, es básicamente el aspecto macroscópico en general. Alguien mencionó la producción de orina, pero luego otro lo descartó. Así que realmente no es eso, es cómo se ven por ahora. Así es como la gente lo está evaluando en este momento. Sí, con la perfusión renal normotérmica, la apariencia también lo es todo. Creo que es bastante difícil, pero sería interesante ver con el tiempo cómo progresan las cosas, especialmente con toda la secuenciación de ARN y la proteómica y cómo se está desarrollando tan rápidamente y si podemos combinar ambas cosas sería bastante interesante. Para agregar, la apariencia es, como dijo Gaby, dramática. La diferencia de un riñón de CD estándar es que ahora salen con aspecto prístino. Y no estoy seguro si la evidencia actual subestima el beneficio, ya que la apariencia macroscópica es como el día y la noche. Será interesante ver cómo evoluciona, pero la justificación económica del NRP podría venir de los riñones más que de los hígados. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que cerraré este webinar.
Quiero agradecer a todos los panelistas y ponentes por sus excelentes e informativas charlas. Espero que el público también lo haya encontrado así. Quisiera recordarles el webinar de la próxima semana sobre los principios básicos de la perfusión de máquinas. Será el 23 de junio a las 6 en punto y esperamos verlos a todos allí. Que tengan una buena noche todos y gracias de nuevo a todos nuestros panelistas. Gracias. Antes de que se vayan, tenemos una encuesta rápida. Si todos pudieran completar la encuesta, por favor. ¿Qué tan útil les pareció este webinar? Creo que todos podemos votar. Deberíamos poder darles los resultados en un minuto. El 57% lo encontró extremadamente útil, el 38% útil y el 5% bastante útil. Nadie lo consideró inútil, lo cual es una muy buena noticia. Me gustaría desearles a todos una buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Gracias.